Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Patricia Mercado Sánchez. Soy fundadora y directora de Conexión Migrante y estamos en este programa llamado Entre Amigos, en esta charla, como cada jueves. Me acompañan Abel Domínguez, editor de la página www.conexionmigrante.com. Buenas noches, Abel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Y también como cada semana me encuentro aquí con Selene y Edgar, quienes son del equipo de audiencias, quienes están a cargo de contestar sus llamadas, sus mensajes, sus correos electrónicos con las dudas que todos ustedes tengan. No olviden que este espacio es de ustedes, que esta charla entre amigos es de ustedes. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, ya sea aquí en Facebook, por Twitter, o por Instagram. También nos pueden llamar, le pueden llamar a Selene o a Edgar al 52 55 52 11 58 14 o enviarnos mensajes de WhatsApp al 52 55 45 60 59 42. A partir de la próxima semana les vamos a contar por qué crecimos el número de líneas telefónicas. Ya tenemos una línea telefónica adicional para que ustedes puedan pues estar en contacto con todos nosotros. Y esta semana traemos un tema pues muy interesante. Nos acompaña Emilio Amaya, quien pues es uno de nuestros invitados consentidos en Entre Amigos y en Conexión Migrante. Emilio es el director ejecutivo del Centro Comunitario de San Bernardino, quien ofrece servicios legales gratuitos a los migrantes que necesitan pues resolver algún problema migratorio. Emilio está ahí. Y esta noche queremos platicar con ustedes, perdón, pero de repente en la calle están tocando una canción y estoy como desconcentrada. Esta noche queremos hablar sobre lo que está pasando en la frontera, Emilio. ¿Cómo ven ustedes las cosas? Se habla mucho de que hay una crisis migratoria, de que hay niños llegando por montones a la frontera con Estados Unidos, pero me gustaría iniciar con el tema del cierre de la frontera. La frontera ya lleva pues más de un año cerrada. Quienes no estamos ahí no nos imaginamos la vida y la intensidad de las relaciones que hay en la frontera de México con Estados Unidos. Ahora que estamos pues hasta en campaña electoral, hay candidatos que están prometiendo la apertura de la frontera, hágame usted el favor. Y entonces me gustaría empezar con eso, Emilio. ¿Cómo ven ustedes las cosas y qué está pasando en realidad en la frontera de México con Estados Unidos? Sí, bueno, efectivamente se sigue sintiendo el impacto de la implementación de lo que se conoce como el título 42 de la Ley de Salud Pública en los Estados Unidos, que precisamente ha causado el cierre de la frontera, excepto para viajes que son esenciales, que son considerados esenciales, y que fue extendida hasta el 20 de junio, ¿verdad? La frontera continúa formalmente cerrada, excepto para estos viajes esenciales hasta el 20 de junio. Ha tenido un impacto fuerte, principalmente en las comunidades fronterizas, ciudades, por ejemplo, como San Isidro, Tijuana, Caléxico, Mexicali, debido al hecho de, y a lo largo de toda la frontera, por esta dependencia que se da entre ambas ciudades, ¿no? Principalmente en el área del comercio, ¿no? Hay que, pues, recordar que lugares como Tijuana dependen mucho del tráfico que se da todos los días, de personas que van a Tijuana de compras, que van por razones de tipo médico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este impacto económico obviamente se ha reflejado en la pérdida de empleo, se ha reflejado en el incremento de los problemas sociales en ambos lados de la frontera y obviamente pues también el incremento de la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de las personas que no residen en las ciudades fronterizas, aquellos que tenemos que viajar por ejemplo, a Tijuana, pues tenemos que enfrentar largas esperas. Estamos hablando de esperas de 6-8 horas para cruzar la frontera. Increíble, ¿no? Y esto se debe principalmente al hecho de que la oficina de aduanas, CBP, Customs Border Protection, ha reducido su personal. Por ejemplo, Tijuana, una de las
fronteras más transitadas, que es la garita del Chaparral en San Isidro. Muchas veces solamente hay 6 líneas abiertas. En la de Otay muchas veces solamente hay 2, 3 líneas abiertas, ¿no? Entonces, esto obviamente, más allá de el impacto que tiene en sus residentes, también se ha incrementado el problema de la contaminación debido a la emisión de las partículas contaminantes de los vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí tiene un impacto muy grande y hay que recordar que la implementación del título 42, más allá de la cuestión médica, en realidad tenía una motivación política. Hay que recordar que fue precisamente esta ley que data del siglo XIX, ¿verdad? Que esta ley fue implementada por la administración Trump como una medida de controlar y evitar el cruce, la migración tanto irregular como irregular, ¿no? Entonces, ciertamente aquellos que vivimos cerca del área fronteriza hemos estado sintiendo este efecto nocivo que ha tenido el cierre de la frontera en todas las diferentes áreas de nuestras vidas. Y pues sí, así como nuestros hermanos en México, estamos esperando que pronto, ¿verdad?, se resuelva y que ojalá no pase más allá del 20 de junio, ¿no? Dado el impacto que está teniendo. Así es, Emilio. Y te quería también preguntar qué tan cierto o no es que ha aumentado el número de gente que está llegando a la frontera y el tema de los cruces sin documentos a Estados Unidos. Ha habido reportes, me comentaba Edgar, sacamos un artículo sobre los cruces que está viendo, que no se escuchaba desde hace mucho, los cruces marítimos, que hacía mucho que no se registraban, por lo menos en tanto número, y que ahora pues están aumentando el número de cruces por la parte de San Diego. O sea, ciertamente hay que recordar que el flujo migratorio fluctúa dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, durante la administración Trump se redujo de manera significativa precisamente por las barreras legales e ilegales, físicas e imaginarias que puso la administración, ¿no? Y que pues se empezaron de manera paulatina a quitar con la nueva administración, ¿no? Entonces, lo que hemos mirado ciertamente es un incremento de la cantidad de personas que llegan a la frontera, que en realidad no es nada sorprendente. No hay una crisis fronteriza. Esa la crean los medios de información y desinformación que normalmente necesitan ganar audiencia, ¿no? Entonces, no hay una crisis humanitaria, pero sí hemos mirado un incremento tanto de la migración irregular principalmente, así como de los solicitantes de asilo. En las últimas semanas hemos notado un incremento significativo de personas que vienen huyendo del área de Tierra Caliente en Michoacán, específicamente del área de Aguililla, Apaxingán, y que se da no solamente por la situación de violencia que se sigue viviendo en muchas partes de México debido a la cuestión del narcotráfico, sino también a la mala información que reciben de diferentes fuentes y que causa que lleguen a la frontera esperando solicitar asilo, ¿verdad? Sin saber lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Entonces, ciertamente hemos mirado un incremento de las personas que tratan de ingresar principalmente de manera irregular. Cabe recordar que el cruce legal todavía sigue restringido y sí hemos mirado las situaciones que no mirábamos ya mucho tiempo, tales como los intentos de cruzar a través de llegar a la playa, los cruces marítimos, ¿no? Y obviamente hemos mirado un incremento de los abusos que se dan en contra pues, que se dan en nuestra comunidad migrante indocumentada, ¿verdad? Que está en una situación muy vulnerable. Otra cuestión que hemos notado y que yo quisiera aquí recalcar es la cantidad de personas que tratan de ingresar legalmente a través de vía aérea, es decir, viajando por vía aérea y llegando a los aeropuertos, que terminan siendo víctimas de la interpretación muchas veces extrema que hacen las autoridades migratorias y que resulta en la cancelación de sus visas.
hemos mirado una gran cantidad de personas que sus visas son canceladas por el hecho de que no pueden establecer que vienen a los Estados Unidos con la intención de ser turistas o visitantes, ¿no? Y esto se da precisamente al amparo de este título 42 que le da poderes que anteriormente no tenía las autoridades migratorias, tales como hacer preguntas que tienen que ver con cuestiones de salud, cosas que anteriormente no sucedían, ¿no? Entonces, tanto nuestros hermanos que tienen que venir de manera irregular, ¿verdad? Porque no le podemos decir a alguien que está huyendo de los balazos que no lo haga, ¿verdad? Así como aquellas personas que tienen que venir por un viaje esencial de manera legal, la necesidad de informarnos antes de iniciar el viaje para poder cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Para evitar que se dé este tipo de problemas. Pero regresando a la pregunta, ciertamente hemos mirado un incremento en los intentos de migración, principalmente de forma irregular, indocumentada, pues con coyote o sin coyote, como queramos llamarle, pero afortunadamente no al nivel de crisis, ¿no? Cabe recordar que nuestros hermanos, que principalmente centroamericanos, que fueron forzados a permanecer en México, siguen viviendo una situación de extrema dificultad, principalmente los que están en el campamento aquí en la garita del Chaparral, esperando ser procesados a través del programa el protocolo de protección migrante, ¿no? Entonces, sí, hay estos lugares donde se está viendo situaciones extremas y hasta cierto punto pues, emergencias de tipo humanitario, pero en general pudiéramos decir que hay un incremento que no es nada sorprendente, nada fuera de lo común. Yo tengo una pregunta, Emilio. Lo que nos ha estado, justamente la gente se ha acercado mucho a preguntarnos también a nosotros, es sobre las personas que quieren solicitar asilo. O sea, como está cerrada como tal la frontera, nos dicen a dónde voy, qué puedo hacer, cómo le puedo hacer. Es, como dices tú, ¿no? O sea, no les puedes decir que no lo hagan porque pues solamente ellos conocen de dónde salen. Claro. Pero sí están como preguntando muy insistente de qué pueden hacer ahorita que todo está cerrado. O sea, no pueden ir a la frontera y entregarse a los oficiales porque pues está cerrado. Nos preguntan qué se puede hacer, qué es lo que a lo mejor tengan que esperar un poco más, qué señales tienen que esperar en ese caso. No sé si tienes como información al respecto. De parte de las organizaciones que hacemos trabajo pro inmigrante, hemos estado y seguimos presionando porque las medidas que se dieron para evitar el cruce legal, estamos hablando de personas que vienen huyendo de la persecución por diferentes razones, ¿verdad? Se pueda reimplementar una vez que termine el cierre de la frontera, ¿no? Entonces, estamos esperando que después del 20 de junio se vuelva a reimplementar el proceso que existía anteriormente. Anteriormente, ¿verdad? Cuando empezó este proceso de empezar a limitar la cantidad de solicitantes de asilo, en la mayoría de los puntos fronterizos, las garitas más transitadas, por ejemplo, el Chaparral en San Isidro, otras a lo largo de la frontera, se había establecido este proceso informal en el cual el grupo Beta, ¿verdad? Mexicano, que depende del Instituto Nacional de Migración, había implementado esta lista de espera donde las personas se registraban y se ponían en lista de espera para ser entrevistados. Con el cierre de la frontera, la práctica se terminó. Lo que hemos mirado es que recientemente en lugares como San Isidro, con el levantamiento parcial de algunas de las restricciones, han reiniciado este proceso, ¿no? El problema es que no es un proceso formal, es administrado ya sea por una dependencia mexicana o por algunos grupos que dan asistencia a migrantes del lado mexicano, porque la principal restricción ahorita se da en el lado mexicano, que es donde ni tan siquiera dejan llegar a las personas a las puertas giratorias donde pueden presentarse y decir solicito asilo porque vengo huyendo, ¿no? Entonces, la recomendación que le estamos dando a nuestra comunidad es que uno, si no han salido y pueden seguir esperando, pues hay que esperarnos a que se levanten completamente las restricciones. Dos, que se acerquen a dependencias confiables
en ciudades fronterizas como Tijuana, por ejemplo, la Casa del Migrante, algunas de estas organizaciones que le pueden dar información que es un poquito más veraz, más confiable. La situación en la frontera cambia todos los días. Todavía no se ha reimplementado esta lista de espera. Hemos notado que algunas de las personas que han estado esperando sí han empezado a completar unos cuestionarios, y estos cuestionarios para poder solicitar lo que se conoce como la entrevista de miedo creíble, que es el primer paso para iniciar el proceso de asilo, están siendo proporcionadas por algunos de estos lugares de apoyo, como la Casa del Migrante, la Casa de la Madre Adjunta. Entonces hay necesidad de buscar algunos de estos recursos, ¿verdad? Cuando llegan a las ciudades fronterizas, ¿no? Hemos mirado situaciones extremas donde inclusive hay familias que compran un carro y se forman en línea y llegan en carro a la garita, y cuando llegan ahí a la hora de papeles dicen, pues no tenemos, queremos asilo, ¿no? Obviamente pues les decomisan el carro y son arrestados, y tuvimos el caso de una familia grande donde venían en el carro como 4 o 5 menores, ¿no? Que sufrieron una situación traumática cuando fueron detenidos por los oficiales, ¿no? Pero obviamente la situación es pues principalmente de personas que sufren de este tipo de situaciones en lugares como Michoacán. Son entendibles el grado de desesperación, ¿no? Y de falta de recursos. La otra cuestión que estamos presionando aquí nosotros es que el gobierno norteamericano implemente un proceso que permita que las familias puedan hacer sus solicitudes de asilo desde sus lugares de origen, que es otra opción que se está planteando, para que la gente no tenga que exponerse, llegar a las ciudades fronterizas y vivir en esta situación de extrema precariedad y de vulnerabilidad, principalmente debido a los problemas con el crimen organizado, porque muchas de estas familias acaban siendo víctimas de extorsiones, ¿verdad? Situaciones de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, contestando la pregunta es, hay que tratar de obtener información que pudiera venir de fuentes confiables, y la otra recomendación es que si pueden aguantar, evitar llegar a la frontera hasta que se levante formalmente el cierre bajo el título 42, que esperamos sea a partir del 20 de junio de este año. Gracias. Claro. Bueno, yo tengo una duda, Emilio, y es un poquito sobre eso que estabas comentando ahorita de los flujos, los migrantes y esta cuestión del asilo. Toda esta situación ha provocado que aparezcan muchos niños abandonados, no solos, o que incluso varias familias, o sea, los migrantes se han abandonados en la frontera, que los pasen, o sea, sí los cruzan los coyotes, pero los dejan ahí a su suerte. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta situación? O sea, ¿cómo está el panorama? Sí, ciertamente algo que tanto las familias como los contrabandistas han aprendido es que con la liberación de la política migratoria, por ejemplo, los niños ya no están sujetos y debido también a una serie de demandas legales, los niños, los jóvenes menores de 18 años ya no están sujetos a las políticas del título 42. En otras palabras, no pueden ser expulsados automáticamente, no pueden ser deportados inmediatamente si son detenidos no acompañados. Esto ha causado que haya familias que digan, pues, primero ustedes, ¿verdad? Y que Dios los bendiga. Situación difícil de entender. Para aquellos que no han vivido esta situación, se los digo por experiencia, porque yo me vine a este país cuando tenía 13 años, solito, sin nada, sin nadie. Sí, así que yo sé lo que es venir no acompañado. Yo lo viví, ¿no? Y las razones que nos motivan, ¿no? O sea, yo vengo de una situación de violencia en el estado de Veracruz, una familia víctima de persecución política en los años 80, por allá con el gobierno de Lagunes. Entonces, es difícil hay veces entender por qué la gente hace esto, ¿no? Pero hay una razón bien fuerte, ¿no? Entonces, quizá que las familias entiendan, uno, que ciertamente sí, los niños, si son detenidos ya de este lado de la frontera, van a ser procesados, van a ser puestos a través de este proceso de niños menores no acompañados, y que hay un riesgo grande de que al final estos niños terminen siendo adoptados por otras familias.
porque inicialmente el propósito es que una vez que son detenidos, procesados, sean puestos en libertad con algún familiar que ya está en los Estados Unidos, pero no siempre pasa así. Y cabe recordar que a fin de cuentas es el Departamento de Reasentamiento de Refugiados el que tiene la última palabra, y los shelters, o sea, los refugios para menores, son los que tienen la última palabra de con quién estos niños son reunificados. Entonces, algo que estas familias tienen que considerar es que en ese pues afán de buscar una vida mejor para sus niños, pueden terminar quedándose sin sus niños. Tristemente, hemos mirado muchas situaciones donde se determina que los familiares que a fin de cuentas se querían reunir con ellos no son idóneos, no reúnen los requisitos, y los niños terminan en el sistema de foster care y terminan siendo adoptados por otras familias, ¿no? Entonces, es importante entender eso. La otra cuestión que es importante que nuestra gente entienda es que hay que, los tratos o los contratos que se hace con los traficantes, ¿verdad? Con los contrabandistas, con los coyotes, pues, no son confiables, no son legales, y no hay manera en que se pueda prevenir lo que pudiera suceder. Hemos mirado casos, nosotros trabajamos con jóvenes no acompañados, y hemos mirado casos principalmente de niñas que son confiadas por los padres a personas de confianza, porque ya pasó a varios miembros de la familia que terminan siendo víctimas de violación, de asalto sexual, ¿verdad? Inclusive casos de niños que les ha pasado eso, ¿no? Y sabiendo pues que la política ha cambiado, hemos tenido situaciones donde los coyotes hacen el trato: te lo vamos a llevar hasta Los Ángeles, te lo vamos a llevar hasta Chicago, y lo que hacen es, obviamente, una vez que ya tienen el dinero, lo que se había acordado, pues solamente cruzan a los niños y los dejan ahí en la frontera, ¿verdad? Desamparados, y obviamente se da esta dinámica, ¿no? Entonces, quizá entender esa situación de riesgo en la cual se pone a sus familiares y a sus niños, entendible. La mayoría de los que llegamos a este país llegamos con visa C. Ustedes no sé si saben lo que es la visa C. Todos los turistas vienen con la visa B, nosotros con la visa C de coyote. Digo, la gente con visa C. La mayoría tenemos que venir con visa C, ¿no? Y sabemos de esta serie de riesgos que tenemos que afrontar en esta travesía, que muchas veces por necesidad, desesperación, tenemos que emprender, ¿no? Entonces, hay necesidad de informarnos. Otra cuestión también que es importante que sepa nuestra gente es que si una vez que son confiados los familiares al traficante y el traficante hace otra cosa, por ejemplo, los cruza por otro lado, los cruza de una manera en que pues, el acuerdo era diferente, los niños, los jóvenes, la persona pudiera convertirse en una víctima de tráfico, y la persona pudiera solicitar beneficios bajo lo que se conoce como la visa T. Esa es una opción adicional, ¿no? Lo mismo puede pasar cuando las personas son víctimas de algún delito de parte de los traficantes, de los coyotes, y el delito es en los Estados Unidos, pudiera existir la posibilidad de la visa 1. Y todo esto lo decimos nada más como una información adicional. En ningún momento estamos promocionando que nuestra gente, ¿verdad? Migre de esta forma. Para aquellos que le hemos vivido, sabemos que la migración no es nada bonito. Migrar por necesidad no es nada bonito. Lo hacemos porque no nos queda otra. Y pues que hay necesidad de que miremos todo eso antes de exponer a nuestros familiares y antes de terminar en este tipo de situaciones. Claro, claro. A mí me gustaría hacerte una pregunta primero. Buenas noches, Emilio. Siguiendo con lo que decías, ¿no? De que es una necesidad del migrar. ¿Cuál es tu perspectiva con el punto que habías tomado anteriormente de qué tan viable es solicitar el asilo para estas personas que les dicen, ok, puedes pedir asilo desde tu lugar de origen, pero precisamente estas personas quieren salir de su lugar de origen? Claro, o sea, claro. Ellos quieren, pues obvio, tienen un agente que los está persiguiendo, personas de las que quieren huir, y les dicen, no, espérate, quédate ahí. Ellos luego muchas veces prefieren huir a la frontera y a ver cómo nos va sin enfrentarnos al crimen organizado. A lo mejor no de Michoacán, pero sí de Tijuana o de Reynosa, pero prefieren eso. ¿Qué tan viable es? ¿Cuál es tu perspectiva de realmente pedir el asilo desde tu lugar de origen? Claro, y de hecho se entiende. Yo acabo de trabajar en el caso de una familia que aún
en carro cruzando la garita, los venían persiguiendo todavía. Increíble. Y esto se dio aquí en San Isidro, ¿no? Y o sea que la persecución se inició en Michoacán, donde la familia fue forzada a abandonar su casa. O sea, le quitaron su casa a punta de ¿verdad? De arma, y a punta de pistola, pues. Y hay que recordar que hay conexión en diferentes lugares en estos grupos del crimen organizado, y la extorsión se siguió dando en Tijuana, y la familia no tuvo otra más que agarrar su carro, formarse, y aún así los venían persiguiendo, ¿no? Entonces, hay veces... Ciertamente no hay opción de que tienes que salir, ¿no? Pero también hay experiencias que nos permiten que esto es viable. Durante la administración Obama se implementó el programa CAMP, el programa que era específicamente para niños migrantes, que permitía que los niños pudieran hacer el trámite a través de los consulados. Es decir, el trámite de asilo se presentaba en un consulado norteamericano, obviamente, y se tenía que cumplir con una serie de requisitos. Tenía que haber un patrocinador que se iba a hacer cargo, y si los jóvenes o la persona cumplía el perfil, entonces, ¿verdad? La persona podía ingresar legalmente, se le daba lo que se conoce como parol humanitario, lo cual permitía que pudieran ingresar y continuar con sus trámites de asilo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos expresado es que hay necesidad de que en países de alta demanda, como son El Salvador, Guatemala, Honduras, México, se designara un punto específico en algún lugar seguro donde las personas pudieran ir y pudieran presentar su trámite, inclusive haciendo uso de los recursos tecnológicos que se tienen ahorita, completar una solicitud en línea. Ahora, obviamente no todas las familias tienen el acceso a medios que se necesita tener, ¿no? Pero sentimos que es algo que se puede dar, y en el fondo es parte de la propuesta de que eventualmente se diera un proceso de reforma migratoria que fuera integral, y que este tipo de situaciones pudiera ser contemplada, ¿no? Que hubiera un proceso ordenado que permitiera que aquellas personas que quisieran venir a trabajar o que vengan huyendo de una situación de persecución específica, lo pudieran hacer a través de un medio sin necesidad de tener que exponerse. Hay ejemplos que nos muestran que se puede hacer. De hecho, el proceso de refugio a este país, que se hace a través del Alto Comisionado de Refugiados de las Naciones Unidas en conjunto con el Departamento de Seguridad Interna, ha funcionado bien para refugiados de Vietnam, de Camboya, de diferentes lugares, ¿no? Entonces, solamente se trata de invertir recursos y quitar el estigma de que la mayoría de gente viene a este país en busca del sueño americano, ¿no? Ciertamente muchos estamos aquí por el sueño americano, pero más que nada de eso, estamos aquí porque la necesidad y no había de otra, ¿no? Entonces, hay antecedentes que muestran que sí es posible, ¿no? Entonces, esperemos que eventualmente un día se pueda dar. Claro, claro. Y otra pregunta también que tengo, y regresando a lo que decía, lo que abordaba Pati al principio, me pongo a pensar en lo de la migración marítima que se está dando mucho, principalmente por centroamericanos en la costa de San Diego. ¿Existe alguna legislación, alguna ley diferente a la migración terrestre? ¿Esto con qué sentido? De saber que, o alguna protección especial, ya que los coyotes, por ejemplo, se dicen, en las noticias vemos que los están arrojando al mar, incluso sin saber nadar. O sea, ¿hay algo que los proteja, algo diferente a la migración terrestre? La misma ley aplica una vez que la persona se encuentra en lo que pudiera ser aguas territoriales de los Estados Unidos. Se considera que la persona se encuentra ya en los Estados Unidos y tiene las protecciones que permite la Constitución, incluyendo las protecciones bajo la cuarta, quinta enmienda de la Constitución, y en este caso el acceso a la protección bajo la Ley Internacional de Asilo. Entonces, el simple hecho de que hayan cruzado y estén en aguas territoriales nacionales de los Estados Unidos serían elegibles para el beneficio. Lo que seguimos mirando es que la oficina de la patrulla fronteriza sigue utilizando la política del título 42, y cualquier persona que ingresó al país
después de noviembre del año pasado es sujeta a deportación inmediata. Sin embargo, las personas siempre pueden insistir en que tienen miedo de regresar y que tienen protección bajo la ley del asilo, porque obviamente al margen de la existencia del título 42, la ley internacional de asilo continúa en vigencia y tiene que ser obedecida por las naciones que están suscritas. Gracias, Emilio, gracias. Yo tengo una pregunta que nos llegó por WhatsApp. No me han contestado su nombre, pero bueno, dice que tiene una duda porque su hermano quiere emigrar desde Venezuela con su familia y pedir asilo en Estados Unidos. Dice que ¿qué le podemos recomendar? Que si se tiene que entregar en la frontera o cruzar y ya entregarse estando adentro de Estados Unidos. Normalmente el proceso recomendado sería el proceso correcto, que es básicamente llegar a la garita, ponerse en lista de espera y solicitar una entrevista de miedo creíble. Ese es el proceso correcto porque obviamente eso también permite que en el futuro pudieran beneficiarse de cambios en la ley debido al hecho de que hicieron un ingreso legal o que se les permitió ingresar de manera condicional. Obviamente tenemos el problema de las restricciones que hay y todavía el cierre de la frontera. A mucha de la gente se le hace más fácil pues el simplemente ingresar de forma irregular y ya cuando son detenidos expresar que tienen miedo de regresar, ¿no? La ventaja de aquellos que no son mexicanos es que normalmente tienen una mejor posibilidad porque no pueden ser deportados de forma inmediata. En otras palabras, están en una mejor situación para hacer valer sus privilegios, sus derechos bajo la ley internacional del asilo. La recomendación legal es que lo hagan a través del proceso correcto, que es llegar a la garita y solicitar una entrevista de miedo creíble ante los oficiales de inmigración. Nos llegó también un comentario de Ramiro Bautista. Dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos desde San Diego. Pues yo cada 8 días, yo voy cada 8 días a Tijuana y se puede ver que para los ciudadanos y residentes cruzamos sin ninguna restricción. El problema, como se ha dicho, son las largas filas, además del abuso de los policías municipales. Ciertamente hay que recordar que las restricciones no aplican a personas que son residentes legales o que son ciudadanos o personas que tienen que ingresar por una razón esencial, tales como el cuidado médico, tratamiento médico, trabajo, personas que tienen que trabajar de este lado de la frontera, ¿no? Pero sí, lo que comenta es correcto, las largas esperas y los abusos que se dan, ¿no? Hemos, por ejemplo, notado policías que a cambio de una cantidad te dejan meterte en la línea. Entonces hay gente que tiene 2 horas esperando y más adelante hay un retén donde a cambio de un pago de 50 a 100 dólares te dejan entrar y te metes y la espera se redujo a media hora, ¿no? Y también hemos mirado los casos donde personas son, pues se les infracciona por estar en la línea incorrecta, etcétera, etcétera. O sea, todas las situaciones de corrupción que pues siempre han estado presentes, continúan presentes. De este lado tampoco pudiéramos decir que la situación es muy diferente. Recientemente se dio en Texas, por ejemplo, se dio el arresto de un oficial de la patrulla fronteriza que después de que se pudo a través de una investigación encontrar 3 casas donde tenían casi a 160 personas que habían cruzado recientemente. Estamos hablando de un oficial de la patrulla fronteriza, ¿no? Entonces, ciertamente, aún a pesar de que el efecto, cuando menos en el cruce, ha sido menos para los que somos ciudadanos o residentes, a fin de cuentas nos sigue afectando debido a las largas esperas y la restricción que se tiene para poder transitar por esta frontera. Y obviamente los abusos que en cualquier momento se siguen dando. También ahorita nos escribió, me parece que se llama Cristian, nos mandó un audio donde dice que es una persona ecuatoriana, que él ya está en Estados Unidos y que su esposa se entregó hace poco con sus hijos, que tuvieron la fortuna de que, bueno, pues les dieron permiso de quedarse o de reunirse con él para realizar todo el trámite, pero nos está preguntando como qué es el paso siguiente, ¿necesita un abogado? ¿Qué tiene que esperar?
en el caso de su esposa y de sus hijos. Sí, claro. Es de las personas que tienen la suerte de que no tuvieron que sufrir detención prolongada, me imagino, y que se pudieron reunificar con una persona de confianza. No, normalmente cuando las personas son puestas en libertad bajo condicional, una de las primeras cosas que tienen que hacer es reportarse con la oficina de el Departamento de Control de Inmigración y Aduanas, la oficina de ICE, normalmente lo más pronto que se pudiera o en una fecha determinada, porque normalmente cuando los dejan salir les ponen una serie de condiciones y normalmente una de las condiciones es te tienes que reportar con la oficina de ICE. Para poderse reportar no hay necesidad de que cuenten con representación legal porque solamente se trata de presentarse y demostrar que están cumpliendo con las condiciones de la libertad condicional que les dieron. Posteriormente, la persona, el caso va a ser procesado y la persona va a recibir por correo a una notificación de comparecencia para una audiencia en la Corte de Inmigración. Esto varía, normalmente lo hacen en un promedio de, pudiéramos decir, 90, 120 días, aunque tenemos personas que ha pasado un año y todavía no les dan audiencia, ¿no? Pero una vez que el caso ha sido archivado con la Corte de Inmigración, se va a fijar una primera audiencia a la cual la persona no necesariamente tiene que llevar representación legal. La persona, si no cuenta con los recursos, se puede presentar y puede solicitar una prórroga para que puedan conseguir representación legal. Eventualmente, la persona va a tener que recurrir a los servicios legales, ya sea de un abogado privado o una organización que les pueda representar en este proceso migratorio. Hay que recordar que normalmente una vez que la persona ingresa al país, la persona tiene que presentar su solicitud de asilo dentro de un año después de que ingresaron al país, les hayan o no les hayan fijado una audiencia, excepto en algunos casos, pero por regla general tienen que hacerlo dentro de un año y van a través de todo este proceso en los tribunales que dependiendo del lugar de residencia puede tardar 2, 3 años. Si la decisión no es favorable, la decisión del juez de inmigración se puede apelar ante la Junta de Apelaciones o lo que se conoce como el BIA, que actualmente está tomando como 2 años para resolver su caso. Y si la Junta de Apelaciones niega su caso, la persona todavía puede presentar un recurso de revisión judicial ante la Corte Federal de Apelaciones. Estamos hablando de un proceso largo. Si la persona logra ganar su caso de asilo, normalmente un año después de que la Corte le otorgue el asilo, la persona puede solicitar residencia permanente. Entonces, lo que esta persona tiene que hacer es, 1, revisar la documentación que le dieron para asegurarse que cumple con las condiciones de la libertad y 2, asegurarse de que se presenta a su audiencia en su momento para verificar que una persona... Para verificar cuándo pudiera ser su audiencia, se puede llamar a un número, que es el número 1-800-898-7180, ¿verdad? Pueden llamar a este número de la Corte de Inmigración y pueden ahí con su número de caso verificar cuándo pudiera ser su próxima audiencia. Es una grabadora que con su número de caso le da la información ya sea en inglés o en español. Okay. Gracias. Emilio, ¿no crees que parte o muchas de las personas que están intentando cruzar en la frontera, pues es debido a que se cambió el tema del asilo por la llegada de la administración Biden y por todas estas propuestas de reforma migratoria que están en este momento en el Congreso? Y me gustaría, Emilio, que nos contaras dónde va ese proceso. Ya están algunas iniciativas enviadas, ya están algunas iniciativas en el Senado, ya están trabajando en los legisladores estadounidenses, pero ¿cuáles son las últimas novedades que tienes al respecto? Claro, ciertamente el incremento se ha dado a los cambios en las políticas, pero más que nada yo diría que es debido a la mala información. Hay que recordar que mucha de nuestra gente se informa a través de
muchas veces redes sociales que no son confiables o muchas veces noticias sensacionalistas y mucha de nuestra gente decide migrar con información que no es correcta, ¿no? Entonces, yo diría que parte de, sin negar la necesidad de migrar, porque no podemos negar que sigue existiendo la pobreza extrema en diferentes lugares y el alto índice de violencia, ¿no? Ahora, en cuanto a la propuesta de reforma migratoria, la propuesta general desafortunadamente sigue atorada en el Congreso, no ha habido avances. Estamos esperando que en la propuesta de presupuesto anual que cada año se hace, que permite que el gobierno siga funcionando, se pueda incorporar parte de las medidas que pudieran, por ejemplo, beneficiar ya sea a los jóvenes, a las personas que tienen TPS, ¿no? Pero en términos generales todavía seguimos, por decir así, atorados. No ha habido mucho avance. Obviamente, el principal obstáculo siguen siendo los sectores conservadores, principalmente el Partido Republicano, que tajantemente, ¿verdad?, se opone a un cambio en la ley de inmigración y que precisamente está utilizando el pretexto de la crisis en la frontera para negociar, ¿verdad? O sea, ellos siguen pidiendo que a menos que la administración Biden, ¿verdad?, contemple la frontera, que para ellos significa cerrar la frontera, no va a haber pláticas para que avance la reforma. Y esto es precisamente una de las razones por las cuales la administración Biden también se ha detenido, ¿verdad? Y ha ido implementando cambios de una manera gradual. Nosotros le seguimos pidiendo a la administración que tome medidas, ¿verdad?, contundentes para terminar con las prácticas que dejó la administración anterior, pero se entiende el momento político, se entiende la dinámica política y las restricciones que se tienen, ¿no? Entonces, recomendación a nuestra gente: si queremos reforma migratoria, nos tenemos que involucrar, tenemos que participar. Aparte de la recomendación que nos siguen dando los legisladores amigos, es que sigamos haciendo trabajo educativo, principalmente en áreas donde la migración no es algo tan importante, porque por ejemplo aquí en California, pues la migración es importante, pero hay lugares donde aún a pesar de que ha crecido la comunidad migrante, todavía la cuestión de inmigración no es algo tan importante. Entonces hay necesidad de hablar con nuestros legisladores y educarlos sobre cuáles serían las ventajas de que hubiera una reforma migratoria, de qué manera beneficiaría a sus comunidades que las personas pudieran tener acceso a documentos y pudieran contribuir de manera formal a la economía local. O sea, de qué manera se reflejaría en la cuestión de seguridad. Hay que recordar que nuestra comunidad sigue siendo víctima de delitos y que no lo reportamos por el miedo a la deportación. O sea, la inseguridad se sigue dando precisamente porque nuestra gente sigue viviendo en esta situación de inseguridad legal, por decir así, ¿no? Entonces, la recomendación es que sigamos presionando, nos involucremos de las diferentes maneras en que podamos para que la reforma migratoria sea una realidad, pero sí, ciertamente seguimos atorados ahí. Pues, Emilio, habrá que estar muy pendientes de que se pueda desatorar algo, como decía Raúl Hinojosa hace algunas semanas que platicábamos con él, por lo menos que se puedan ir aprobando extractos de cosas Claro. que en el mediano plazo hagan un todo más coherente con las leyes migratorias. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase ahí, de lo que pase en la frontera. Yo te quiero agradecer, Emilio, nuevamente que hayas estado esta noche con nosotros, que nos ayudes a informar a la comunidad. Lo que tú comentas es fundamental. La comunidad está muy mal informada. Nosotros, nuestro motivo fundamental en Conexión Migrante es ofrecerle información de calidad a la gente para que tome mejores decisiones. No es para que migre o no migre. Eso es una decisión mucho más profunda de lo que nosotros podamos decir. Si va a migrar, que lo haga en las condiciones de seguridad más adecuadas posibles. Y si está en la duda, darle la información adecuada para que no se mueva si no es necesario. Entonces, te agradecemos mucho, Emilio, como cada vez que has estado con nosotros en Entre Amigos, toda la información que le ofreces a la comunidad. Haremos algunas notas. Siempre que termina un Entre Amigos contigo, tenemos que hacer una lista de todos los temas que tenemos que reportear para poder informar a la gente. Te lo agradecemos también mucho.
Y estaremos muy pendientes de qué pasa en la frontera y si hay avances en la reforma migratoria, bueno, pues vamos a ser los más Claro. felices y los primeros en decirlo. Claro, ya que hicimos la conexión, si se puede, nada más así brevemente, recordarle a nuestra comunidad la necesidad de vacunarnos. Sabemos que hay una gran resistencia por la cuestión de las vacunas y sabemos que nuestra comunidad es la que sigue siendo muy, muy vulnerable porque somos los que estamos ahí trabajando, ¿no? Entonces hay necesidad de que nos vacunemos para que más pronto podamos superar esta pandemia y quitemos un pretexto a la migración, tanto legal como irregular, ¿no? Entonces vacúnense también, si no lo han hecho. Gracias. No, estamos intentándolo, pero eso es importantísimo, que la gente se vacune. No se crea de los güeros que luego inventan cada cosa contra las vacunas, de verdad que no, por favor. Es la única forma en que esto va a poder terminar. En México a mí ya me tocó la primera vacuna. A estos niños están muy, muy, muy chamacos, entonces todavía no les toca, pero esperemos que muy pronto. Pero a los paisanos, dejen que les diga una cosa, está habiendo un turismo médico brutal a Estados Unidos de gente que se está vacunando. Entonces, si ustedes están allá, pues háganme el favor de irse a vacunar, porque de verdad, cuando uno se inmuniza, no solamente se inmuniza a uno como cincuentón, sino a la comunidad que está alrededor tuyo. Te proteges a ti y proteges a los que están a tu alrededor y así va creciendo ese círculo. Entonces, pues sí, no se dejen de vacunar, por favor. Sería una irresponsabilidad tener la vacuna ahí y no usarla. Y por último, antes de irnos, quisiera yo felicitar a Distintas Latitudes. Es un medio de comunicación que trabaja en América Latina y que trabaja y hacemos muchas cosas juntos. Hoy Distintas Latitudes cumple 12 años, 12 añotes, o sea, están bien viejitos ya. Un abrazo muy grande a Jordi Meléndez, a Quetzali Rosas. Ellos son los director y directora de Distintas Latitudes. Hacen un trabajo periodístico extraordinario sobre temas de América Latina. Tienen una red de periodistas de Latinoamérica que trabaja activamente en los temas que más interesan a la comunidad. Y pues desde aquí les mandamos un abrazo y una felicitación por estos 12 años. Emilio, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Chicos, buenas noches, muchas gracias por estar. Que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos el siguiente jueves. Ustedes no se lo vayan a perder. 7 de la tarde, hora Ciudad de México, aquí en esta charla entre amigos. Muy buenas noches. Gracias. Bye, bye. Venga.